Bueno. Hola, hola, ¿cómo están? Volvemos al mismo proceso. Déjenme contarles que vamos a seguir en el mismo sistema. Un video de máximo media hora. Comencé a grabar ahora mismo porque pensé que este quería caer un poco. Acá teníamos la primera opción para operar, pero no quiso bajar, más bien siguió para arriba. En la primera sesión me fue fatal. De hecho, fue hace como una hora. Eh, Dos pérdidas seguidas, así que tuve que parar. Todo bien, no pasa nada, solo se perdió 4%. Así que reglas son reglas, vamos a respetar. Y la sesión de ahora, pues mismo sistema, intentar tomar 5 operaciones. Al día de ayer fueron de 16, hoy tocan de, ¿cómo se llama? Me tocan de 17 y respetando siempre las reglas para ver qué es lo que pueda ocurrir, ¿verdad? Creo que aquí va a ser nuestra primera operación. Tenemos un rompimiento, tenemos un tercer toque horrible. Entonces vamos a intentar encontrar más razones para entrar. Porque si se ve muy feo esto. Solo que lo intentemos dar aquí. Sí, aquí está bueno que baje otra vez. Porque este CPI ya no lo había, este punto de decisión, de rechazo, ya lo había irrespetado. ¿Cuál era? El de acá arriba. Entonces solo vamos a esperar que baje un poquito como por acá. Tenemos rompimiento de doji, tercer toque. El que no lo había encontrado este no lo había encontrado, lo encontré hasta después. Solo vamos a dejar que baje un poco. Uy, no, lo que me acabo de dar cuenta, Dios mío. Miren lo que paga esta operación, 48%. Y se va a perder lo peor. No, fatal, fatal, así no se puede. Así no se puede. Mínimo que se gane para poder seguir operando. Y se ganó. Se ganó la primera operación, era muy buena, lástima el pago. Pero está bien, yo no opero que no sean menos de 90%. Lo bueno fue que fue una operación ganadora y es lo que nos interesa. Eh, Como les estaba diciendo, la única razón por la que no voy a operar, digo, para poner pausa es si mis hijos vienen acá, como en este momento, que me hablan o cosas así, yo tengo que parar el video para prestarles un poco de atención. De lo contrario, pues vamos a intentar hacer esto una sesión muy fresca, muy disciplinada y respetando las reglas, como lo que se ha venido intentando hacer desde que iniciamos este nuevo proyecto. Ahí están corriendo ahorita. Eh, Vamos, como les digo, máximo 5 operaciones, 2 operaciones perdidas seguidas. Tenemos la sesión eh, y día con día vamos subiendo $1 de dinero a trabajar, dependiendo cómo nos vaya. Yo creo que lo que me está pasando en mi primera sesión es que estoy intentando que sea muy perfecto y eso me está dañando un poquito. No, de hecho yo siento que la segunda pérdida esta en la primera sesión pudo haber sido evitada, pero lo forcé mucho y si no es natural pues no se hace, ¿verdad? Vamos a encontrarle razones a esta operación. A ver qué pasa. Aquí tenemos un punto de decisión, pero se dan cuenta cómo es que el mercado estuvo respetando hasta que lo rompió y vino a respetar y vino a dar a esta zona. Pero entonces lo que yo realmente quiero trabajar ahora es que esta vela logre respetar el rompimiento de doji y con suerte lograr comprar en esta línea de tendencia. Pero hasta que no baje también tenemos un número redondo acá que podría indicarnos que el mercado quiera retroceder.
¿Qué más podemos encontrar? Razones, razones. Por eso es que mi canal se llama Detector de Confluencias, porque operamos según cuántas razones tenga una operación. Mientras más razones, más segura puede ser, ¿verdad? Según todos los puntos aprendidos en el curso de Dr. Brand. Entonces, vamos a intentar que sea lo más natural, como les digo, más que una sesión para yo probarme a mí mismo el tiempo que tengo media hora para operar 5 operaciones. Más que eso es como para darme confianza también, claro, en la manera en la que tomo mis operaciones. Algo más iba a decir que no me olvidé. Y por el beneficio del canal también. Oh, ya, ya. Y realmente no lo hago simplemente pensando en el beneficio de, oh, hacer dinero, eso es bulla. Eso de indicadores y toda esa mierda que vienen afuera, eso no es cierto. Entonces, más que solo operar y hacer dinero, ser transparente con pérdidas, ganancias, ¿verdad? Y siempre motivando a las personas que quieran aprender un poquito más sobre la manera en la que se operan. Hay varios topics, de hecho, puntos de decisión, order blocks, QMs, CPR, lo que trabajamos anteriormente, que fue un CPR, que son Common Point of Rejection, el punto donde el mercado ha estado teniendo estas reacciones, estos wicks de las velas. Entonces podemos esperar que la próxima que llegue acá eh, vuelva a activarse y retroceda. Este es conocido como CPR, Common Point of Rejection, el punto en común en donde el mercado ha decidido rechazar anteriormente el precio, ¿verdad? Entonces, esta me gusta, a ver qué pasa. Y a eso mismo me refiero, o sea, ser transparente en el hecho donde no solo es operar por operar, sino que compartir un poco el aprendizaje, ¿verdad? Y qué es a lo que realmente... mmm, aquí teníamos uno B, pero ya no me da confianza porque ya reaccionó. Entonces, mientras más reacciones tiene, ustedes entenderán que menos fuerza tiene como para tener como activarse y cambiar la tendencia. Aunque este movimiento acá, creo bajo más bajo en este nivel, es fuerte, pero es tan fuerte lo suficiente como para cambiar la tendencia de alcista a bajista, no se sabe. Más ya lo respetó 2 veces y trabajamos velas de 1 minuto, pues, ¿para qué probarlo? Bueno, que tenemos una operación. No le encuentro muchas razones. Este rompimiento de tercer toque, no le encuentro nada. A ver, ¿qué más tiene? Oh, sí, sí me gusta. Si sube un poco, compramos. Miren, aquí están los puntos de rechazo. El CPR del que estábamos hablando. También tenía Uy, estaba bonita, ¿eh? No había visto el de ahí arriba, pero a ver si se digna en regresar. Lo podemos comprar. Si pues es una línea de tendencia con un tercer toque. Si nos llega a dar un poquito de rechazo sería increíble. También tenemos, pues, pues ya se fue, pues ya que. Tenemos Market Sequence, dos verdes, dos verdes, dos verdes. Teníamos, no, rompimiento de doji no teníamos. Sí, muy tarde fue que vi la línea de tendencia, todo bien. Hubiera sido perfecto para la segunda operación. Se ganó. Se vio, más no se ganó. Eh, ¿Qué pasó con aquella? Nunca bajó. Bueno, vamos a eliminar todos los 80, 45. Miren esta porquería igual, el que trabajamos. Este es cierto que estaba lindo, ¿eh? No le había visto la línea de tendencia, era. Si no hubiéramos confiado. Se dan cuenta que aquí lo que tenemos
Tenemos lo que es razones en sí en amarillo. Uy, en rojo, negro. Ese market sequence, secuencia de mercado que después de 3 veces ha cambiado su color. Y tenemos rompimiento de tercer toque, pero no nos da más. Entonces me gustaría, como para yo haber confiado en la operación, me gustaría haber sido que ha subido un poco para habernos dado puntos de rechazo, una razón más como confluencias. Y el overlap level aquí como que hubiera querido llegar hasta acá arriba, fuera impresionante como para una doble operación. Y ahí ya tengo 2 razones más como para haber entrado a la operación, ¿verdad? Pero no llegó. Bueno, creo que estoy hablando mucho. Ya van 10 minutos, me quedan 20 minutos para terminar mi sesión de hoy. Eh, Vamos a concentrarnos. Yo quiero saber de cuánto te amaban. Yo trabajo con todos los de más 90. Vamos a ver si encontramos algo por acá. Tenemos un rompimiento de doji. ¿Qué más tenemos? Tenemos rompimiento de doji. Tenemos un punto de CPR, gap en favor. Tenemos una pequeña línea de tendencia, podemos decir. Tenemos un QM acá que pudo haberlo respetado. Pero llegamos tarde. Estaba buena, ¿eh? Muy buena operación. Como me parecen las operaciones de rápido cuando no estoy tan presionado como en mi cuenta principal. Madre mía. Bueno, aquí tenemos. Yo creo que esta puede ser utilizada. Y tenemos patrón de 3 velas. Tenemos vela de rechazo. ¿Saben qué? Por el beneficio del canal lo vamos a comprar. Sí, 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 señor. Solo que suba un poco. Ahí está, compramos. A ver qué pasa. No nos vaya a quedar en mal. Yo me imagino que está fuerte porque en este momento fue donde decidió romper los niveles y se fue hasta acá abajo. Este me pone un poquito pensativo porque aquí he respetado mucho. O este puede haber reaccionado ya y simplemente es un rompimiento de nivel. Puede ser, puede ser. Miren la que queríamos operar que Lina terminó. Y la segunda operación se va a perder. Madre mía. Sí, era muy forzada, la verdad, muy forzada. Muy forzada. Bueno, si perdemos otra, acaba la sesión, así que vamos a dejar de hablar tanto y vamos a enfocarnos. Aquí tengo una, pero no sé la verdad. Es que ya es lo mismo que la vez pasada, ya he reaccionado. Ya no es que sea tan fresca. Tenemos una zona de demanda de common supply. No ha tocado la zona y este puede ser considerado como un rompimiento de tercer toque. Tenemos gap. Voy a entrar. Esto puede ser considerado como un supply, un demand becoming supply. Aquí está exactamente el punto donde decidió romper. También tenemos el rompimiento de tercer toque y creo que tenemos un rompimiento de ABC.
o sea, sí rompió y tenemos también un gap a favor. Entonces, bueno, vamos a ver, aquí tenemos otro gap también, ¿bien? Es una operación muy fuerte, la verdad. Es válida, es válida. Ven ahí, papi, espérame. Que baje, que baje. ¡Hala! Nos falló. Bueno, acabó la sesión. Ya nada. ¿Cómo era para terminar la sesión? No me acuerdo.